esta noche es la lección de esta semana, el pacto eterno hasta tener un nuevo pacto, vamos a hacer algo diferente. Como ya tienen la grabación y pueden seguirla y tienen el estudio, vamos a tratar de buscar entender entre todos y entre todos contar qué entendemos de cuál es el nuevo pacto, cuál es el templo del nuevo pacto. A ver si tengo acá, voy a buscar aquí los esquemas que había estudiado. Acá tenemos un esquema, entonces podemos estudiarlo. Entonces, Dios le dio a su pueblo un santuario y le dijo que Él habitaría en medio de ellos. Entonces, cuando Dios llama a su pueblo, al pueblo de Israel, y hace un pacto con el pueblo de Israel, les da un santuario. Y este sería el esquema de cómo era el santuario. No se ve la pantalla, Cristian. Ah, ok. Tengo que perder la pantalla. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Ok, ya empecé a compartir, así que tienen que verlo. No puedo ver acá. Entonces, este sería, digamos, a ver si lo puedo agrandar, un bosquejo de cómo era el santuario. Y Dios le dijo a su pueblo que le hicieran un tabernáculo para él y él moraría en medio de ellos. O sea, en ese tiempo el pueblo de Israel moraba en carpas, en tabernáculos. Y Dios, ¿qué le dijo? Yo también voy a morar con ustedes en carpas, en tabernáculos. Y le dio el modelo de cómo tenía que ser el santuario a su pueblo. Y este es el modelo. A ver, eran símbolos, era una profecía de las cosas que iban a pasar. Entonces aquí estaba el atrio, que había una cortina exterior, donde se entraba el atrio. Dentro de aquí estaba el tabernáculo, que era la carpa de Dios, que tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y había varios muebles, era muy interesante lo que había a la disposición. Pero en la entrada estaba la entrada, que estaba la entrada al atrio, y los hombres, cuando venían al templo, tenían que venir siguiendo justamente lo que Dios había prescrito en la ley de Moisés, y especialmente para ser perdonados por Dios de sus pecados. Y tenían que seguir hacer lo que decía la ley de la gracia. Entonces, ¿qué decía la ley de la gracia? Por ejemplo, como está en Levíticos capítulo 6 del 1 al 7, que cuando un israelita había pecado y había ofendido a sus hermanos, le había robado, había mentido, había levantado falso testimonio, o cualquiera de las cosas en las que suele, digamos, pecar el hombre, como Dios decía, ¿qué pasaba? Un israelita había pecado y ese pecado se lo mostraban los 10 mandamientos, a los que, por supuesto, había quebrado. ¿Se había roto su relación con Dios por violar los mandamientos? No. Entonces, nuestra lección tiene algunos errores. Por ejemplo, que cuando el pueblo de Israel pecaba, quedaba apartado de Dios y se quebraba el pacto. No, no es así. Porque justamente el pacto de Dios fue hecho con un pueblo pecador. Y Dios sabía que ese pueblo era pecador. Y el pacto era para limpiarlo. Entonces, si el pacto se rompía, ¿cómo podía ser limpiado ese israelita? No podía. La única forma en el que el pacto de Israel con Dios se quebrara es que Israel dejara a Jehová y se fuera detrás de otros dioses, no que pecara, como decía la ley, en los pecados en que suele caer el pueblo de Israel. Porque lo que estaba buscando Dios era limpiarlos, perdonarlos y darle la salvación y la vida eterna. Entonces, el israelita que pecaba, ¿por qué? Porque en su mente y su corazón tenía otra ley, como dice Pablo en Romanos 7, la ley del pecado, y pecaba, no quedaba condenado por eso, porque justamente la ley moral le mostraba sus pecados y después, por medio de la ley y la gracia, podía obtener el perdón de Dios. Y podía hacer uso de eso, que era parte del pacto, porque el pacto estaba vigente, no se había quebrado. Y entonces el israelita que era consciente de su pecado y que había pecado, podía ser limpiado, pero tenía que hacer lo que establecía la ley de la gracia, por fe tenía que hacerlo. ¿Y qué establecía Dios? Que lo primero que tenía que hacer el pecador
era reparar el daño que había hecho y restablecer el vínculo con la persona a la que había ofendido. Eso es lo primero que tenía que hacer. Tenía que confesar sus pecados, tenía que pedir perdón y tenía que reparar el daño. Tenía que restablecer los vínculos, porque a Dios lo que más le importa son nuestros vínculos. Por eso la ley se relaciona al vínculo que tenemos con nuestros hermanos y con Él, con Dios. Y ese vínculo, como dice Pablo, tiene que ser el vínculo perfecto, que es el amor. Tenemos que amar a Dios, al Dios verdadero, a Jehová, y tenemos que amar a nuestros hermanos. Y el que ama a su hermano no infringe la ley, ¿no? Porque nunca le va a hacer daño a su hermano. Entonces, lo que Dios buscaba era eso, limpiar a su pueblo. Entonces, y el israelita que se daba cuenta de eso, hacía lo que tenía que hacer, y después venía a Dios con su ofrenda, y esa ofrenda no era para Dios, sino para él, para poder limpiar los pecados, y entraba al santuario, y llegaba ¿hasta dónde? Hasta el frente del altar, y no podía pasar de ahí. Entonces el pecador venía a la presencia de Dios, y estaba aquí, en este lugar, frente al altar, y ahí confesaba sus pecados sobre la cabeza del corderito. Y el corderito tenía que morir, y tenía que degollarlo. Él tomaba un cuchillo y lo degollaba. Entonces, ¿qué es lo que mataba al corderito? Justamente el pecado del pecador, porque el corderito simbólicamente era la víctima inocente que moría en lugar del pecador. Pero era un símbolo, porque ese sacrificio realmente no podía quitarle el pecado a él. Pero si el pecador iba a la presencia de Dios con fe, como dice Habacuc 2:3, el justo por la fe vivirá. Dios lo perdonaba. Si tenía fe y realmente tenía hambre de justicia y quería ser perdonado, estaba arrepentido, el perdón era seguro. Y entonces el pecado del pecador era trasladado por medio de la sangre del corderito, por un sacerdote que oficiaba el continuo, a la presencia de Dios. Entraba a la casa de Dios y era depositado simbólicamente sobre el velo, porque a veces se asperjaba la sangre de los sacrificios en el velo. Y el que perdona los pecados era Dios. Entonces, constantemente se iban acumulando justamente los pecados del pueblo de Israel, donde en la casa de Dios, porque el que perdonaba y justificaba a su pueblo era Dios. Y su casa la estableció en medio de su pueblo para poder limpiar ese pueblo. Entonces, durante el continuo, que oficiaban todos los días del año, que oficiaban los sacerdotes, para el perdón de los pecados conscientes, el pueblo era justificado y sus pecados eran trasladados al santuario. ¿Y qué pasaba con todo lo que había acá? Eran símbolos, eran simbólicos. O sea, para el israelita no entendía, no tenía claro para qué servían esos símbolos, para qué servía la lámpara, para iluminar adentro el altar del incienso, para que el sacerdote ponga incienso y suba el aroma del incienso a la presencia de Dios, y la mesa de los panes de la proposición, para un israelita dice, ¿para qué servía? Para que cuando son cambiados se los coman los sacerdotes. Ahora, pero no entendían que esa era la proposición de Dios en símbolos, porque ellos eran panes con levadura, contaminados con levadura, pero Dios quería transformarlos en panes sin levadura, ungidos con aceite. Y esa es la proposición de Dios, esa es la propuesta de Dios en el nuevo pacto. Eso es en símbolos la proposición de Dios en el nuevo pacto. Entonces, el israelita venía aquí y no podía seguir. Y el sacerdote hacía esa obra de entrar a la presencia de Dios y llevar la ofrenda y llevar la sangre del cordero. ¿Para qué? Para que los pecados que habían sido perdonados al pecador quedaran en la casa de Dios. Y la casa de Dios se iba cargando de todos los pecados que Dios perdonaba. ¿Y quién era responsable de pagar por esos pecados? Dios. Porque Él perdonaba y el perdón era real, y el pecador se iba, justamente el pecador arrepentido se iba perdonado y era justificado. Pero Dios cargaba ese pecado. Y Dios, como dice en Isaías 43, se estaba haciendo cargo de pagar por esos pecados, porque el pueblo cuando iba a la presencia de Dios y pedía perdón y Dios lo limpiaba, ponía sobre Jehová en la carga de sus pecados. Y el que tenía que pagar los pecados era Jehová. Entonces, la ceremonia era todo con símbolos, pero el perdón era real. Y la responsabilidad de Dios por esos pecados era real. Y en el día de la expiación,
el pueblo no podía ir al santuario. ¿Por qué? Porque ya estaba cerrada la puerta, se había acabado el continuo. El día primero, el mes 7, tocaban las trompetas para anunciarle al pueblo que el día 10 era el día de la expiación y que tenía poco tiempo para ir a la presencia de Dios, confesar sus pecados y ser limpiados sus pecados conscientes. Porque cuando llegó el día de la expiación, no podía estar cargando pecados conscientes. Tenía que haberlos confesado todos y haber sido limpiado. Por eso, el día 9, a la puesta del sol, era quitado el continuo. Se acababa el tiempo de gracia para confesar los pecados conscientes. Y ese es un símbolo, es un tipo de lo que va a pasar con el pueblo adventista primero y después con el pueblo que está en Babilonia, cuando se cierra la puerta de la gracia, porque ya nadie va a poder ser perdonado sus pecados. Y en el día de la expiación, lo primero que Dios hacía era perdonar a sus pecados, los pecados de ignorancia del pueblo. Y porque el pueblo había pedido perdón por todos sus pecados conscientes, pero había un montón de pecados que no llegaba a comprender y no se había dado cuenta, pero era limpiado de esos pecados de ignorancia y quedaba sin mancha ese pueblo. Y esos pecados también eran trasladados al santuario. Y después de que eso había pasado, todos los pecados del pueblo estaban en el santuario, todos los pecados que Dios había perdonado estaban en el santuario. Y el responsable de pagar era ¿quién? Era Dios. ¿Y cómo se podía purificar el santuario? Solo con la sangre del macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová. Entonces tomaban 2 machos cabríos, se echaban suertes, uno era por Satanás y otro por Jehová, y el que moría por nuestros pecados, para limpiarnos nuestros pecados de ignorancia y para que el santuario fuera purificado con su sangre, es el macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová había perdonado. Jehová se había hecho cargo de los pecados de su pueblo y él tenía que pagar. Y simbólicamente le estaba expresando cómo lo haría. Se haría cordero y como cordero moriría por nuestros pecados. ¿Para qué? Para de ese modo manifestar su justicia, la sangre con la cual el santuario puede ser purificado en el día de la expiación. Y a su vez, ese cordero sería nuestra justicia. Porque con la sangre de ese cordero seríamos limpiados de los pecados conscientes y de ignorancia, y finalmente el santuario sería purificado. Ahora, esos son los símbolos de lo que pasaría, y los adventistas conocemos, porque ahora el que oficia a favor nuestro en el santuario celestial, como decimos nosotros, ¿quién es? Cristo. ¿Y con qué sangre? Con su sangre. Porque Él es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre es el que oficia a favor nuestro en el santuario celestial. Y por eso obtenemos el perdón de los pecados conscientes. Y también en el día de la expiación, el de los de ignorancia. Y por esa causa vamos a quedar sin mancha delante del trono de Dios. Pero hay algo importante, porque el santuario del nuevo pacto no es eso, no es simplemente repetir las ceremonias del antiguo pacto y el pueblo de Dios solo llega hasta el altar. Porque en el fondo eso es lo que se nos enseña. El pueblo de Dios llega hasta el altar y en el lugar del altar que se pone una cruz. Entonces llegamos hasta la cruz de Cristo. Y de ahí nos quedamos ahí. O sea, si nos quedamos ahí y no seguimos por el camino que se abrió, estamos igual que el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hay de nuevo en el nuevo pacto? Simplemente que no tenemos que llevar un corderito porque Jesús murió. Y en vez de sacerdotes humanos tenemos a Jesús como nuestro sacerdote. Y sí, esa es la única diferencia. Y no recorremos el camino que se abrió cuando Jesús murió. No podemos entrar al templo de Dios. Y estamos igual en el atrio como si Jesús no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque no recibimos ninguna de las promesas del nuevo pacto. Simplemente, como dice nuestra lección, el nuevo pacto es igual que el antiguo pacto. Solo cambió el sacerdocio y las promesas son las mismas. Ahora, nos quedamos con las mismas promesas que tenía el pueblo de Israel antes de que Jesús muriera por nosotros, antes de que fuéramos redimidos. Y entonces, y ese evangelio no es el verdadero, porque el nuevo pacto está basado, es un mejor pacto porque está basado en mejores promesas. Y las promesas esas
está basado en la promesa de que nosotros podríamos entrar a la casa de Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús murió? Cuando Jesús murió, en el altar del sacrificio, ¿qué pasó aquí? Tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Cuando Jesús nació, cuando Jesús fue engendrado, ¿quién lo engendró? ¿Quién engendró a Jesús? ¿No? ¿Quién engendró a Jesús? Bueno, pero no, porque vamos a dialogar. Jehová engendró a Jesús. Ajá, porque Dios mismo engendró a su renuevo, al varón cuyo nombre se renueva, como le había prometido David, con la carne de David. Entonces Jesús fue engendrado por Dios y nació de Dios. Y era libre, porque no era un hombre común como todos nosotros, que nacemos esclavos del pecado. Jesús era libre, y como era libre, podía vivir en la presencia de Dios. No había que redimirlo para que pudiera vivir en la presencia de Dios. Entonces, él siempre moraba con su padre, y era el templo de Dios. Podía, por supuesto, elegir salir de la presencia de Dios. O sea, eso implicaba elegir andar en otro camino. Y eso es lo que le propuso el príncipe de este mundo. Pero Jesús siempre vivió en la presencia de Dios y era parte del templo de Dios. O sea que, como estaba en la presencia de Dios, él siempre nació y vivió, digamos, ¿dónde? En el lugar santísimo. Porque Dios moraba en él. Tenía su trono en Jesús. Y Jesús vivía en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Y era santo. Y era puro y sin mancha. Ahora, ¿qué pasa? Acá viene lo importante. ¿Qué pasaba? Cristian, tengo una pregunta. Sí. Perdón, vos recién dijiste, nosotros nacemos esclavos del pecado. Sí. Nosotros nos hacemos esclavos del pecado después. Cuando nacemos, cuando somos engendrados, no, pero cuando nacemos, ya estamos contaminados. A ver, ¿cuántas veces estamos en la panza de una mujer pecadora? 9. ¿Y qué nos transmite la mujer pecadora? El tesoro que tiene en su corazón. Y ese tesoro, aunque la querramos a nuestras madres, tenemos que reconocer que no es lo que Dios tiene en el corazón. Pero Cristian, perdóname, María era un ser humano y era pecadora y sin embargo lo tuvo a Jesús. Sí, pero ¿qué pasó ahí? Lo que Dios prometió es protegerlo a Jesús. ¿Para qué? Para que lo malo que tuviera María no lo contaminara, porque tenía que ser un cordero sin mancha. Entonces la profecía le anunció simbólicamente que lo protegería. Y él escribiría su ley en la mente y el corazón de Jesús, porque Jesús tenía que tener el amor de Dios en el corazón. Entonces, la crianza de Jesús, el nacimiento de Jesús y lo que Dios hizo con él fue un milagro. Ahora, pero ese milagro es lo que promete hacer con nosotros, que somos pecadores, para transformarnos a imagen de Jesús. O sea, podríamos decir que mayor es el milagro que tiene que hacer en nosotros que el que hizo en Jesús. Porque tiene que transformar a hombres que son panes con levadura, ¿en qué? En panes y levadura, sin pecado. Y tiene que escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tiene que quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Es más difícil a algo que está contaminado transformarlo en algo puro, que algo que nació puro mantenerlo puro. Entonces, hasta que Jesús, como dice la profecía, hasta que Jesús supiera elegir lo bueno y desechar lo malo, Dios lo protegería. Pero después ya él tendría que decidir. Seguir siendo, ¿qué cosa? Tener una mente y un corazón puro, porque él tenía que vigilar lo que entraba en su mente y su corazón. Pero mientras fue chico, Dios lo protegió. Ahora, pero lo importante es eso. Dios hizo un milagro con él, por supuesto, porque lo engendró él lo educó, lo hizo crecer, lo protegió, hasta que tuvo 12 años. A partir de los 12 años, como todo israelita, él tuvo que decidir qué camino iba a seguir. Pero por supuesto él se siguió tomando la mano de Dios y por la fe nunca se separó de su padre. Pero cuando llegó a ser un cordero adulto y sin mancha, tenía que decidir. Porque como decía la profecía,
Y como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, Dios había hecho un pacto con Abraham y con su simiente, la cual es Cristo. ¿Y cuál es el pacto que había hecho con Jesús? Que si él ponía su vida en expiación por el pecado, como dice Isaías 53, vería linaje. Porque él, si tomaba nuestro lugar, llegaría a ver hermanos de Jesús que serían como él y estarían sin mancha dentro de Dios. Entonces, ¿pero qué significaba eso? A ver, el altar, ¿dónde estaba? Fuera de la casa de Dios. O sea, ni siquiera Jesús nunca estuvo en el lugar santo, siempre estuvo en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, porque acá había una cortina, un velo, que separaba este lugar, que era símbolo donde iban a entrar los otros hijos de Dios del lugar santísimo, estaba separado. Y Jesús siempre vivió acá. Ahora, ¿y dónde estaban los pecadores? Acá afuera, en el atrio. ¿Símbolo de qué? De este mundo, porque este es el lugar donde están los pecadores. Porque acá el altar es un símbolo del lugar donde tienen que morir los pecadores en este mundo. ¿Donde murieron quién? Porque Jesús murió con quién? Con 2 ladrones. En este lugar es el lugar donde tienen que morir los pecadores. Y la promesa que Dios le había hecho a Jesús, al Mesías, su Cordero, era que si Él moría por nosotros y ponía su vida en expiación por el pecado y tomaba nuestro lugar, nosotros podríamos tomar el lugar de Él. Y se abriría un camino para que nosotros entremos a la casa de Dios, a la presencia de Dios, y Dios empieza a transformarnos a imagen de Jesús. ¿Por qué es el Evangelio del Reino de Dios? El Reino de Dios es el lugar donde entramos, nacemos de Dios, y Dios empieza a hacer la misma obra que hizo en Jesús. Pero mucho más, porque tiene que limpiarnos y tiene que transformarnos a imagen de Jesús. Pero Él nos va a hacer crecer hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Esa es la promesa. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jesús? Decidirse a morir por nuestros pecados. Tomar nuestro lugar, ofrecer su vida en expiación por el pecado. Y tenía que salir de la casa de Dios. Y tenía que tomar nuestro lugar acá, donde están los pecadores en el mundo, en el reino del príncipe de este mundo. Y morir como nosotros, el lugar donde teníamos que morir nosotros, sufriendo la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién nos mata a nosotros? Nuestro propio pecado. Ahora, ¿quién mató a Jesús? Nuestros pecados. Cuando todos nuestros pecados fueron cargados en Él, para que nosotros podamos tomar el lugar de Él, y Él tomó nuestro lugar. Esos pecados lo mataron a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó nuestro lugar y nos dio el derecho de tomar el lugar de Él, porque hubo una persona que viene en la presencia de Dios, que tomó nuestro lugar para nosotros podamos vivir en la presencia de Dios, y Él, justamente, el lugar nuestro murió y pagó justamente la deuda de nuestros pecados. Y a partir de ese momento, como dice Pablo, se abrió un camino nuevo y vivo. Entonces, esto que era simbólico, este altar, ya no estaba más de pie, porque era una profecía que anunciaba lo que iba a ser el Cordero de Dios si vencía y decidía dar su vida por nosotros. Pero una vez que la hizo y que tomó nuestro lugar, ya está, no hay más, digamos, muertes simbólicas, porque todos los sacrificios que se ejecutaban en ese atrio, en ese altar, ya no tienen que hacerse más. Entonces esa profecía no está más en pie y se abre un camino. Y por supuesto, nosotros ya no tenemos que quedarnos acá. Podemos seguir. Y después está la fuente. ¿Y la fuente qué es? Es un símbolo de la justicia de Cristo, de la sangre del Cordero, en la cual podemos lavar nuestras ropas para tener derecho a entrar a la casa de Dios, al templo de Dios. Y esa fuente ya está. Entonces, no tenemos que quedarnos acá, tenemos que seguir. Y nos encontramos con la fuente y justamente somos lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Y nos vestimos como Jesús, como Dios vistió a Adán y Eva. Podemos vestirnos ¿con qué? Con la piel del Cordero, con vestiduras blancas. Y como si fuéramos Jesús, podemos entrar a la casa de Dios, vestidos como Jesús, con el manto de la justicia de Cristo. Y como Jesús tenía derecho a entrar, nosotros tenemos derecho a entrar y podemos entrar. Y hay una puerta. Y esa es la única puerta por la que podemos entrar. Y Jesús fue claro. Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, ¿cómo podemos entrar al lugar de la casa de Dios? Solamente
siguiendo ese camino, y la puerta es Jesús. ¿Y qué significa eso? Que esa es la puerta. Y eso es importante porque Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, para que nosotros entremos por esa puerta, tenemos que recibir al Espíritu Santo la promesa. ¿Y quién tiene que venir a morar a nosotros? Justamente Dios tiene que venir a morar a nosotros, y como Él prometió su renuevo, Jesús viene con Él. Entonces, cuando Jesús nos está llamando, dice, estoy afuera. ¿Por qué? Porque estás fuera del templo de Dios, fuera del lugar santuario de Dios, y no naciste de Dios. Y sos desventurado, miserable, pobre, ciego, estás desnudo, porque te crees rico. Y no sabes que estás fuera del atrio, están todos los gentiles, y no tenés vida. ¿Por qué? Porque no conoces el verdadero evangelio, no conoces el camino, y no recibiste la bendición prometida. No entraste por la puerta estrecha a la casa de Dios. No recibiste el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la condición del ángel de la Odisea. ¿Dónde está el ángel de la Odisea? Aquí. Ahora, ¿qué nos dice Jesús? Entonces, fíjense que Apocalipsis, vamos al Apocalipsis. Apocalipsis 10, ahí está el mensaje al plantista, las vírgenes que comen el librito abierto, y Dios le dice, es necesario que profetices otra vez, porque esa es nuestra misión. El pueblo adventista comió el librito abierto, lo entendió de un modo determinado, y Dios le dice, bueno, ya está, comiste el librito, te amarró el vientre. Yo probé con eso al pueblo adventista, lo separé y le di una misión. Y ahora es necesario que ese pueblo profetice de nuevo. ¿Pero cómo? Como dice Apocalipsis 1.3, tiene que leer, oír y guardar las palabras de profecía. Tienen que entender. Y para entender nuestra misión tenemos que seguir leyendo, y lo primero que viene es Apocalipsis 11. ¿Y qué pasa en Apocalipsis 11.1? Dice Juan, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, hay que medir, hay que juzgar. Y eso es lo que pasó en 1844, empezó el juicio investigador. ¿Y qué se juzga? Me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Ahora, ¿qué pasa en el templo de Dios? En el templo de Dios se están cargando todos los pecados perdonados por Dios. ¿Qué se le dice? ¿Qué quiere decir esto? Mide. Entonces tenés que ver la deuda que Dios tiene por perdonar pecados, porque ahora llegó el tiempo en que Dios tiene que pagar. Y mide el altar. ¿Por qué? Porque en el altar está la ofrenda que Dios ofreció, y la sangre del cordero es la justicia de Dios y nuestra justicia. Entonces, ¿a quién se juzga? Al templo de Dios y al altar, el sacrificio que Dios hizo, y a los que adoran en el templo, a los que creyeron al evangelio y entraron al templo. Al que está afuera no. Y es claro, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Entonces, si alguien todavía está fuera del templo, no va a ser juzgado en el juicio investigador, porque solo se juzga a los que Jesús confiesa como parte de su esposa, los vencedores, pues son las bodas de Cordero. Pero el patio está fuera del templo, y a los que están en el patio y no entran al templo de Dios, no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes están ahí? Los gentiles. Isabel, la bestia, el falso profeta. ¿Y quiénes? Los que rechazan el evangelio del reino de Dios. Y los gentiles fueron los que hollaron la ciudad santa 42 meses, hasta que echaron por tierra el lugar santuario de Dios. ¿Y dónde están? Afuera, ahí afuera, engañando. ¿Para qué? Para que nadie pueda entrar al reino de Dios. Ese es el tema. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice Dios? Y nuestra misión es encontrar esa puerta abierta, que Jesús dice, he dejado delante de ti una puerta abierta, para que la encontremos y entremos al templo de Dios. Porque Dios le promete al pueblo adventista hacerlo columnas en su templo. Y si nos hace columnas, ¿dónde vamos a estar? Dentro del templo de Dios. Entonces ahí vamos a ser juzgados. ¿Y Jesús a quién confiesa? Y como es claro, Jesús lo dice claramente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere, fíjense, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de vida. Porque si alguno de nosotros nos llega a vencer, su nombre va a ser borrado del libro de vida. Porque todos nuestros nombres están anotados en el libro de vida, desde antes de la fundación del mundo, porque fuimos predestinados para salvación. Y cuando Jesús murió, puso su sangre por todos nosotros. Ahora, si alguien vence, Jesús va a confesar su nombre delante de ¿quién? Su Padre, delante de sus ángeles. Y si no vencemos, no,
¿Por qué? Pues solo Jesús confiesa el nombre de su esposa, de los que entraron a la casa de Dios y fueron hechos parte del templo de Dios y la ciudad de Dios. Entonces, por eso es importante que el pueblo adventista entendiera la profecía del Apocalipsis. ¿Para qué? Porque tiene que hacer muchas cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y tenemos que entrar a la casa de Dios a tiempo. Tenemos que buscar la puerta abierta y entrar por ella a tiempo. Eso es muy importante. Por eso, Jesús le dice al ángel de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. ¿Por qué? Porque hay uno falso. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ahora, esa es la diferencia entre el falso y el verdadero. El falso, el que creó Roma, ¿qué hizo? Le dio la llave de su reino a quien, al Papa. Como dice la profecía, el dragón le dio su trono, su poder y su autoridad, porque el dragón es a quien llama Jesús el Papa. Pero el salto del verdadero no se lo dio a nadie. Y él nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice? He puesto delante de ti una puerta abierta, porque la puerta por la que tenés que entrar aún está abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, eso pasaba con la iglesia de Reforma, has guardado mi palabra, porque de nuevo tenía la palabra de Dios, y no has negado mi nombre. Entonces, y no dice, cuidado, porque hay dos puertas. Por el verdadero, por el santo, se entra al lugar santuario de Dios. Pero por la otra, se entra ¿a dónde? A la sinagoga de Satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si entramos por la puerta que el Papa pone delante de nosotros, el Jesús al que adora Roma y el falso profeta, vamos a entrar a la sinagoga de Satanás, y como ellos, no vamos a ser habitación de demonios. No vamos a entrar al lugar santuario de Dios, al templo de Dios, al que ellos echaron por tierra, sino a la sinagoga de Satanás. Entonces, por eso es importante que entendamos la profecía del Apocalipsis. Entonces, aquí está el lugar del santuario de Dios. Y espérenme un segundito, a ver, espérenme un segundito que tengo que hacer algo. Bueno, ya estoy de vuelta, disculpen. Entonces, lo importante es eso. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la puerta y entrar al lugar del santuario de Dios. Entonces, tenemos que entender cuál es el significado del nuevo pacto. No solamente Dios sigue perdonando a su pueblo sus pecados conscientes de ignorancia, y lo va a hacer el día de la expiación, sino que ahora hay un camino nuevo y vivo, como dice el autor de Hebreos, por el que podemos entrar a la casa de Dios. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario? Estamos aquí, no estoy siguiendo el orden que hay en la lección o lo que les mandé, porque así analizamos si pueden hacer preguntas y contestamos las preguntas. Entonces, Pablo nos dice lo siguiente, o el autor de Hebreos nos dice lo siguiente, que cuando Jesús murió, se abrió un camino. ¿Por qué? Porque el altar y todas las ceremonias que se hacían con la sangre de los animalitos dejó de estar en pie. Porque si no hay más sacrificios, ya no hay más un sacerdocio levítico y los sacerdotes no tienen que llevar más justamente los pedidos de perdón a la presencia de Dios, porque Dios se retiró del santuario simbólico. Y ahora habría un nuevo templo, el templo del nuevo pacto, donde todas estas cosas se habrían transformado en su antitipo. Entonces, habría un nuevo lugar de su santuario. Y en este nuevo lugar de su santuario, como el velo se rasgó de arriba abajo, ya no habría separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque todo sería santísimo. Y en este lugar podríamos entrar. Entonces, el que cree en el Cordero de Dios y que Él murió por nosotros, puede seguir adelante y puede ser justamente limpiado por la sangre del Cordero y vestido de vestiduras blancas puede entrar a la casa de Dios. Cuando alguien entra a la casa de Dios es porque recibe al Espíritu Santo la promesa, porque Dios viene a morar en él, lo hace nacer de él y lo transforma en una piedra viva y lo pone como parte de su templo. Y a partir de ese momento, como Dios le mostró a Elena White,
todos los elementos que hay en el lugar santo empiezan a reflejar ¿a quién? A los que entran en el lugar santo. Entonces la segunda visión de Elena, Dios le mostró que la puerta que ellos pensaban que estaba cerrada estaba abierta y que se podía entrar, y Dios se les permitió entrar. Así que se le mostró que cuando alguien entraba acá, estos elementos lo reflejaban porque era un símbolo de algo que tenía que pasar con ellos. Entonces, cuando entramos al templo de Dios es cuando recibimos al Espíritu Santo la promesa. Y ahora somos ¿de quién? Somos de Dios, somos hijos de Dios, nacimos de Dios, somos de Cristo. Y Dios mora en nosotros. Y por eso, ahora la lámpara que refleja o representa al Espíritu de Dios, nos representa a nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios puso su Espíritu en nosotros, quiere decir que donde está la lámpara, está Dios y estamos nosotros. Porque esa lámpara, el Espíritu de Dios, está en nosotros. Y ahí empezamos a recorrer un camino, guiados por la mano de Dios. Y en ese camino, siempre nosotros vamos a ser parte del altar del incienso. ¿Por qué? Porque del altar de incienso sube el incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir? Que el altar del incienso es un tipo, un símbolo donde se encuentra un hijo de Dios y este ora a Dios. Entonces cada vez que oramos sube justamente el incienso en nuestras oraciones y como anuncia la profecía que hacían los sacerdotes y hace Jesús ahora, Jesús agrega incienso a nuestras oraciones porque Él también intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice Pablo, porque Él es el Espíritu. Porque cuando viene Dios amor a nosotros, Jesús viene también, porque Jesús fue glorificado, y hasta que Él no fuera glorificado no podía venir el Espíritu Santo a la promesa, porque Dios tenía que poner su trono en nosotros, y Jesús tenía que sentarse a su lado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, el trono de la gracia, el arca, es un símbolo del trono de Dios. Ahora, si Dios viene a morar a nosotros, ¿qué tiene que pasar? Y pone su trono en nosotros, que somos parte del nuevo templo. ¿Qué tiene que pasar? Que este arca tiene que estar ¿dónde? En nosotros. ¿Dónde está la lámpara, que es el Espíritu de Dios? Ahí está el trono de Dios. Ahora, y donde estamos nosotros, Jesús está con nosotros y Dios está con nosotros, y ahí se lleva a cabo el continuo. Jesús intercede por nosotros, porque en nosotros está el templo de Dios. Somos parte del templo de Dios. Y cuando Dios termine nuestra obra en nosotros y nos ponga en la mesa de los panes de proposición, porque este es un símbolo de la iglesia triunfante, los que como Jesús llevan a ser panes y levadura ungidos con aceite, ¿dónde va a estar el trono de Dios? Ahí, porque el ungimiento con aceite es un símbolo de la presencia del Espíritu de Dios. Quiere decir que el trono de Dios va a estar en ese pan. Por eso, cuando Dios viene a morar a nosotros, Él pone su trono en nosotros. Y todo esto se cumple en nosotros. Ahora vamos a ver eso por ahí en las palabras de Jesús. Vamos a ver a Juan capítulo 7. Creo que era el versículo 37. Acá está. Entonces Juan cuenta lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de él estaba saliendo un río de agua de vida. ¿Por qué? Porque el trono de Dios estaba en él. Y dice, lo mismo va a pasar con mis hermanos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero la Escritura dice que del templo de Jehová saldrían ríos de agua viva. Jesús está diciendo ¿qué cosa? Que Él era el templo de Jehová. Y que sus hermanos también serían parte del templo de Jehová. Y que del interior de sus hermanos correrían los ríos de agua viva que salen del trono de Dios, porque Dios pondría su trono en sus hijos. Y en el 39 Juan dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Para que viniera el Espíritu Santo a la promesa, para que Jehová pusiera su trono en nosotros, y a su lado sentara a Jesús. Jesús tenía que ser glorificado.
Jesús tenía que llegar a ser omnipresente como su Padre. Entonces, el renuevo de Jehová tendría que ser glorificado, y eso es lo que vemos que pasó en Apocalipsis 5. Entonces, cuando vos Apocalipsis 5, vemos lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, en la traducción tendría que ser un libro escrito por dentro y sellado por fuera con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué? Porque lo que estaba escrito en el libro es lo que pasaría si Jesús vencía. Porque a Jesús se le había hecho la promesa. Había un pacto con él. Y esto era parte del pacto de lo que pasaría si vencía. Y él era el único que podría abrirlo si vencía. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Es Jehová. Y eso es claro la profecía. Jehová, la raíz de David, el padre de David, ha vencido. ¿Quién venció? Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Es el Dios de Israel, es el padre de David, la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Venció el Mesías. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es este? Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ya estaba glorificado, porque ahora tenía 7 cuernos y 7 ojos y estaba sentado en el trono de Dios, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, como Dios es omnipresente y donde está el Espíritu de Dios está la presencia de Dios, ahora cuando el Cordero de Dios tiene el Espíritu de Dios, entonces donde está el Espíritu de Dios está el Cordero de Dios. Eso es lo que pasó, así fue Jesús glorificado. Ese es el tema. Entonces, cuando nosotros vamos y entendemos el Evangelio y vemos lo que pasó en el Nuevo Pacto, vemos que eso es lo que pasó. En Pentecostés, como decía la profecía, Jesús llevó a las primicias del trigo, como cocinados con panes y levadura a la presencia de Dios, a la presencia de su Padre, y Él los tomó. Pero ellos habían creído en el Cordero de Dios, habían sido lavados, estaban vestidos de vestiduras blancas y entraron por la puerta estrecha al reino de Dios. Y Dios tomó esos panes con levadura y los empezó a transformar a la imagen de Jesús. Y ese es el testimonio de ellos, porque Dios vino a morar en ellos. Y este recinto era todo santísimo, como dice la profecía. Esa es la profecía. Ahora, ¿qué había dentro del trono de Dios? Dentro del cofre. Porque esta es una promesa muy clara. La lámpara y la iglesia es un símbolo que Jesús los usa indistintamente en el Apocalipsis, porque donde está el Espíritu de Dios, justamente ahí está la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios viene a morar a nosotros, quiere decir que la lámpara y nosotros somos la misma cosa. Y cuando oramos, el altar de incienso y nosotros somos la misma cosa. Y cuando lleguemos a ser vencedores y Dios nos coloque aquí en la mesa de los panes de la proposición, nosotros y estos panes seremos la misma cosa. Todavía no. Eso al final del camino. Ahora, ¿qué había acá en el trono de Dios? Arriba estaba el propiciatorio, el trono de la gracia, donde alcanzamos gracia, donde obtenemos el perdón. Pero adentro del arca había 3 elementos. ¿Cuáles eran? El maná, que Dios le dio a su pueblo en el desierto y que fue guardado ahí, que es un símbolo del verdadero maná. El pan que descendió del cielo, como dijo Jesús: el que comiere de este pan tendrá vida eterna. Porque ese es el pan que Dios nos daría a comer, para transformarnos en ¿qué? También en panes y levadura, como Jesús, porque ese es nuestro target, tenemos que comer al Cordero de Dios. ¿Qué había ahí además? Estaban las 2 tablas de la ley. ¿Y por qué estaban acá? Porque este trono tiene que estar puesto en nosotros, y en nosotros Dios tiene que escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Dios viene a morar a nosotros para hacer una obra, a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón.
¿Y qué más había ahí? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Y cuál es esa vara? Una vara de almendro, una vara seca, porque es la vara que usaban los pastores para apoyarse. Una vara de almendro seca, que cuando los israelitas se pusieron a Aarón y a Moisés y quisieron decir por qué ellos eran los sacerdotes de Dios, Dios les dijo que pongan cada uno su vara, su cayado, frente al altar. Y el otro día, ¿qué pasó? La vara de Aarón, una vara de almendro seca, había reverdecido y tenía frutos y tenía flores y tenía hojas y tenía almendras. Entonces Dios hizo un milagro que nos muestra el poder de Dios. ¿Para qué? Para dar vida a lo que no tiene vida. Y ese poder es el que obró en Jesús, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, y lo resucitó de los muertos. Y ese mismo poder es el que tiene que obrar en nosotros. Entonces, esos tres elementos son símbolos, son promesas de Dios para nosotros. La ley de Dios tiene que estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios esté escrito en nuestra frente. El maná es el pan que tenemos que comer, puesto los ojos en Jesús para ser transformados en imagen de Jesús. Y la vara de Aarón que reverdeció es un símbolo del poder de Dios. Porque no sabemos si es la misma vara que usó Aarón cuando fue con el pueblo de Israel a Egipto. Y con esa vara fue tocado el Mar Rojo y se abrió, etcétera, etcétera. Pero ese es un símbolo del poder de Dios que obró en la liberación de Israel y obraría en nosotros. Y esas son promesas de Dios, porque todo lo que hay en el santuario es un símbolo y lo que hay ahí es un camino. Entonces, como dice Pablo, vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como dice en Hebreos, el autor de Hebreos, nosotros somos la casa de Dios, porque Dios viene a morar a nosotros. Y eso es lo importante. Entonces tenemos que recorrer este camino, y especialmente nosotros, los adventistas del séptimo día, para llegar a recibir el sello de Dios. Porque como Dios les mostró en el Juárez, en el tiempo de angustia, si no recibimos el sello de Dios, no vamos a poder recibir la lluvia tardía. No vamos a poder ir con Jesús a la batalla. La gloria de Jehová no se va a poder manifestar en nosotros, porque moriríamos. Y la única forma en que Dios pueda derramar la lluvia tardía sobre nosotros y manifestar su gloria en nosotros es que hayamos recorrido el camino angosto que lleva a la vida, a la cima del monte de Sión. Y bueno, entonces la purificación del santuario tiene justamente un simbolismo, ¿no?, que está relacionado con las bodas del Cordero, porque la primera fiesta que se cumplió fue de las fiestas solemnes de Jehová, que se cumplió cuando Jesús murió, fue la Pascua, y ahí murió el Cordero de Dios. Y entonces, como Dios le había hecho hacer a los padres de familia en Egipto, él tomó esta sangre y con la sangre pintó la puerta del dintel, el dintel y los postes de su casa, para que para nosotros podamos entrar a su casa y comer la cena de Pascua, ¿no? Y por supuesto lavarnos, vestirnos de ropas blancas y entrar a su casa a comer la Pascua, nuestra Pascua, y nuestra Pascua es Jesús. Pero el día de la expiación justamente es al final del tiempo de gracia, porque aquí en el año 31 empezó el año de la buena voluntad de Jehová, y al final del año de la buena voluntad de Jehová se llevaría a cabo las bodas del Cordero. ¿Y cuándo empezaron las bodas del Cordero? En el mes 7, ¿no?, del año 1844. El día 10 del mes 7 del año 1844, ahí empezó el juicio investigador. ¿Y hasta cuándo va a durar ese juicio? Hasta que termine las bodas del Cordero y llegue el día de la ira de Dios, o sea, se acabe el año de la buena voluntad de Jehová. Y nosotros tenemos que predicar eso, porque Isaías en 61 anunció que Jesús vino a anunciar el año de la buena voluntad de Jehová. Y nosotros, que está por finalizar el año de la buena voluntad de Jehová y está por llegar el día de la ira de Dios. Entonces todo esto se lleva en el lugar santísimo. Ahora, este lugar santísimo donde se lleva a cabo el juicio investigador, ¿dónde es? No es el mismo lugar donde Dios mora con su pueblo. Es otro lugar, como demuestra Daniel 7, que es en el cielo. Ese sí, ese juicio no se lleva acá en la tierra, se lleva en el cielo. Pero la presencia de Dios y el lugar santuario de Dios con los hombres, el lugar santuario, estaría aquí en la tierra. ¿Con quién?
con todos los hombres que fueran hechos parte de su reino. Y Dios reedificaría ese templo porque el hombre pecado lo echó por tierra. Y lo primero que pondría ese templo serían columnas, porque prepararía ese templo para que después, cuando prediquemos el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, salga de la gran Babilonia una gran multitud, y esa gran multitud entre por las puertas de la ciudad de Dios. ¿Y qué haga? Fíjense que linda es la promesa. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 22. Empieza diciendo esto: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y ese río va a salir de nuestro interior, esa es la promesa. Ahora, y la ciudad de Dios simbólica es un símbolo de la iglesia triunfante. Entonces, fíjense, Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué pasa? Cuando alguien lava su ropa en sangre del Cordero, tiene derecho al árbol de la vida, puede comer del árbol de la vida. ¿Qué pasa cuando comemos del árbol de la vida? Adquirimos el conocimiento que está en la mente y el corazón de Dios. Cuando comemos del árbol de la ciencia del bien y el mal, adquirimos el conocimiento que está en la mente y el corazón de Satanás. Pero para volver al estado original con el que Dios nos creó, tenemos que comer del árbol de la vida. ¿Y quién puede comer del árbol de la vida? En que entra por las puertas de la ciudad de Dios. Entonces, el que lava sus ropas, ¿es para qué? Para entrar por las puertas de la ciudad de Dios y poder comer del agua de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y el versículo 7 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven. Pues para que esto se cumpla, tiene que haber esposa, y esposa es la que Jesús confesó en las bodas. Estos son los 144.000 que son las primicias de la esposa del Cordero. Entonces el espíritu y la esposa dicen ven. ¿A quién? Al pueblo que está en Babilonia. Y el que oye, diga ven, también únase al llamado del espíritu y la esposa, como el obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, porque todavía es tiempo de gracia, venga. ¿A dónde? A la ciudad de Dios. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, esto es lo que va a poder pasar en el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque la gran multitud que sale de Babilonia también va a poder entrar por las puertas de la ciudad de Dios, comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y también va a ser puesta en la mesa de los panes de proposición de Dios. Porque cuando termine el fuerte pregón, todo el mundo habrá recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Habrá sido hecho parte del templo de Dios o de la sinagoga de Satanás. Y eso va a pasar. Esta es la palabra profética más segura. Pero antes que llegue el tiempo de angustia, antes que haya una esposa, todos los adventistas vamos a tener que tomar una decisión consciente. Y vamos a entrar por las puertas de la ciudad de Dios y el templo de Dios, y vamos a comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente, o vamos a entrar por la puerta ancha y vamos a ser hechos parte de la sinagoga de Satanás, y finalmente vamos a terminar siendo hacedores de maldad. Por eso este es un tema de vida y muerte, no solamente para el pueblo que está en Babilonia, también para el pueblo adventista del séptimo día. Entonces, me fui al centro del nuevo pacto, acá estamos. Entonces, esto es lo que tenemos que entender para poder entrar a la casa de Dios. Entonces, porque cada elemento santuario tiene un significado. Y no tenemos que quedarnos acá. Porque acá están los gentiles y ninguno de ellos va a ser parte de la esposa del Cordero. Entonces, ¿cuál es el antitipo del altar? Y la pregunta es clara. ¿Puede salvar a alguien el altar? No, no. ¿Puede salvar el altar? ¿Y si el altar tiene sangre, puede salvar un altar con sangre? Depende de la sangre de quién. No, tampoco. No. A ver, ¿qué nos salva a nosotros? ¿El altar o la sangre del Cordero? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Ahora, Ah, del Cordero, claro.
¿Qué es el altar? El lugar Donde donde mataron a Jesús. Es la cruz. Es el arma con que mataron a Jesús. Es el cuchillo. Claro. es el lugar donde tenemos que morir nosotros. Porque ahí mueren los gentiles, murieron los ladrones. La cruz donde murieron los ladrones, ¿lo podían salvar a los ladrones? No. No. La cruz, que es un símbolo del príncipe de este mundo, porque los paganos a la cruz la adoran como si fuera el sol, ¿no? Un símbolo de Baal. ¿La cruz no puede salvar? No. No, el altar no puede salvar. El altar ni la sangre de los corderitos comunes que se mataban ahí pueden salvar. Lo único que nos puede salvar es la sangre del verdadero Cordero de Dios. Pero como dice nuestra lección, ¿una cruz con sangre puede salvar? No, una cruz sin sangre tampoco. La cruz no salva. La cruz es el arma de Satanás para matar a los pecadores. Porque con ella se mataba ¿a quién? A los ladrones. Y ahí tendríamos que morir nosotros. Y con esa arma mataron a Jesús. Pero esa cruz no puede salvar. Pero los gentiles están parados ahí frente a una cruz adorando a la cruz. Ahora, pero Jesús no está ahí. Los gentiles, como dice la profecía, tendrían a un madero y un cuerpo muerto clavado. Pero ese no es Jesús. Ese es un ídolo. Porque el verdadero Jesús resucitó. ¿Y ahora dónde está? Dentro del tabernáculo, dentro de la casa de Dios, sentado a la diestra de Dios, en el trono de Dios. No está ahí. Eso ya pasó. Entonces, eso es una profecía que se cumplió. Entonces, cuando uno cree justamente que el Cordero de Dios murió por nosotros y que ahora está vivo y dentro de la casa de Dios, y nos llama a entrar a la casa de Dios, y ve el camino que hay delante, tiene que seguir. ¿No? Porque en el altar murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No? Él es nuestra Pascua. Y después está la fuente, la justicia de Cristo, que puede ser imputada al que cree. Y si creemos por fe, somos limpiados. Y somos vestidos del manto de la justicia de Cristo y podemos entrar a la casa de Dios, cuyos postes y el dintel están pintados con la sangre del Cordero. Y cuando entramos a la casa de Dios, ¿me hace más agua, por favor? Tenemos que comer al Cordero de Dios. Tenemos que comer nuestra Pascua, el Cordero asado. Perdón. Con hierbas amargas y panes sin levadura, hasta que Dios complete esa obra y nos transforme en imagen de Jesús. Y al final del camino, Él nos va a poner, como panes sin levadura, en la mesa de los panes de proposición. Esa es la promesa de Dios. Cristian, ¿las hierbas amargas son las pruebas y las luchas que tenemos ahora? Hierbas amargas porque, como Jesús, seríamos perseguidos. Todo el que trate de vivir realmente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Entonces Jesús fue claro. Una de las señales de que estamos en el camino correcto es la persecución. Satanás no persigue a sus siervos. Persigue a quienes, a los que tratan de vivir piadamente en Cristo Jesús. Y finalmente, justamente, Jesús nos confesaría frente a su Padre y sus santos ángeles. Es el símbolo del otro lugar santísimo, el del cielo, donde Jesús llevó las primicias del año 31. Los 24 ancianos que están en la presencia de Dios en el cielo son los que Jesús llevó cuando los redimió. Porque antes no podían ser llevados, pero junto con Él resucitaron las primicias y Él los llevó a la presencia de su Padre. Ahora, las primicias de la última generación son los 144.000 que van a ser puestos en la mesa de los panes de proposición. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista va a recuperar el conocimiento de la verdad, va a encontrar la puerta abierta, va a entrar por ella, y al final va a recorrer el camino angosto que lleva a la cima del monte Sión y va a haber 144.000 vencedores que van a ser hechos parte de la esposa del Cordero, columnas del templo de Dios, las primicias de la esposa del Cordero. Y esa promesa es la promesa de Dios y es segura. Eso va a pasar con nosotros. ¿Y en qué generación? En esta. Porque Jesús nos dijo que cuando viéramos las señales de los tiempos, ¿no?, que anuncian que es la última generación, no pasaría esa generación.
Y ahí, este es el templo de Dios, porque ahí los discípulos y los cristianos empezaron a entrar al templo de Dios. Dios vino a morar con su pueblo, y este es el lugar santuario de Dios que fue echado por tierra. ¿Cómo fue echado por tierra? Asesinando a todo el remanente de la iglesia primitiva, a todas las piedras vivas que eran parte del templo de Dios. El pueblo conocía a su Dios. Y así Satanás y el hombre pecado lograron echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Pero cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad, después, del mismo modo en que Jesús sembró la semilla en el corazón de los discípulos, sería sembrado en nuestros corazones, veríamos el camino y podríamos recorrerlo. Por la fe entraríamos a la casa de Dios y empezaríamos a recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús, y Dios haría esa obra, la obra prometida. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a ser vencedores. Y cuando el sello de Dios esté puesto sobre nosotros, ahí Dios va a empezar a soltar los vientos retenidos. Pero estamos en el tiempo de nuestra prueba, estamos en el tiempo donde tenemos que clamar a Dios para que Él cumpla sus promesas. Y por supuesto, si llegamos a tener la fe de Jesús, la fe que Jesús tuvo en su Padre, si nuestra fe es igual a la fe que Jesús tuvo en su Padre, entonces nuestro testimonio va a ser el mismo testimonio de Jesús. Y vamos a tener el mismo fruto, los mismos frutos que Jesús. Y ahí el nombre de Dios va a estar escrito en nuestra frente. Ahora, este es el verdadero santuario, este es el verdadero evangelio, esta es la promesa del nuevo pacto. Y a esto fuimos llamados, esta es la promesa de Dios al pueblo adventista. Jesús nos dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y pondré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y esa promesa es segura, y se va a cumplir en todos los adventistas que tengan hambre y sed de justicia. Eso es, en síntesis, el santuario. Es la promesa de Dios, es el evangelio del reino de Dios. Y como Jesús dijo, hasta que no recuperamos ese conocimiento, no podríamos predicar el evangelio del reino. Pero cuando lo recuperáramos, primero nosotros seríamos hecho parte del reino de Dios, y después, como él dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino. Porque el evangelio eterno que predica el primer ángel es ese. Le voy a preguntar. ¿Te puedo hacer una preguntita? Por supuesto. Bueno, acá nos surge esta duda. Estamos hablando del clamor de medianoche, estamos hablando antes de lo que sería cuando quedan los 144.000. O sea, con el tema de los adventistas, o son de los 144.000 o se quedan afuera. ¿O puede haber algún adventista que no es de los 144.000? Primera pregunta. A ver, el tema la clave es nuestra decisión. El adventista que decidió ahora, ya decidió. Por eso es parte de los 144.000. El que decidió por Cristo es parte de los 144.000. El que decidió entrar por la puerta ancha, ya decidió y entró por otra puerta. Listo. Está claro, está clarísimo. Pero como hay adventistas del séptimo día que ahora no están en la iglesia, pero que van a volver, que se fueron de la iglesia, pero que van a volver y se van a unir a los vencedores para hacer la obra que Dios les dio, porque ahí van a reconocer la obra de Dios y se van a unir. Muchos adventistas que se fueron de la iglesia Está bien, pero van a ser los 144.000 también. No, porque no están en la iglesia. Y entonces son los que la esposa los va a llamar para hacer la obra de ir a predicar el evangelio en lo que sería. Se van a unir al espíritu de la esposa, dice la Juan, va a ser los primeros, porque van a entender claramente que se trata, y se van a unir a ese mensaje. Pero no son los que salen de Babilonia. Bueno, esa es una pregunta. Y la otra, estábamos hablando de las hierbas amargas. Estamos hablando de que ya estamos en la batalla del Armagedón. En la batalla del Armagedón están los 144.000 que están con el Cordero peleando la batalla, y cuando el espíritu y la esposa va llamando, se van uniendo a esa batalla los que estaban en Babilonia
Babilonia y los adventistas, como dijiste recién, que estaban buenos. De los 144.000, ¿puede haber alguno que forme parte después de los que van a completar lo que serían los mártires? Es que seguro, seguro. A ver, muchos adventistas piensan que, que ninguno de los 144.000 va a morir. Y no es así. Porque Dios le mostró a Ellen White en uno de sus sueños, o una visión, no me acuerdo si era sueño o visión, que cuando empieza el tiempo de angustia, los adventistas llegamos al lugar donde el muro está manchado con sangre. De acuerdo, sí. Entonces, ¿quién llega primero a ese lugar? Los adventistas, porque los otros recién empezaron a recorrer el camino. Claro. Entonces, ¿quién llega primero a ese lugar? Y nosotros. Pero como Dios nos dice, bueno, estos son los que sigan el Cordero por donde quiera que va. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sígueme. Perfecto. Bueno, y esos, como también puede ser Daniel, ¿no? Esos son los que van a participar, esos 144.000 que fueron mártires y bueno, y muchísimos más, pero la pregunta es muy específica sobre los 144.000. Son los que van a estar en la resurrección especial, porque lo van a ver venir a Jesús en las nubes de los cielos junto con algunos malvados, etcétera, etcétera. Pero ellos efectivamente van a ser uno de los que van a estar en la resurrección especial. Sí, esa es la promesa de Dios. Todo el que muera predicando el fuerte pregón, sea parte de los 144.000 o de los que salen de Babilonia, va a ser resucitado en el tiempo de la sexta plaga. Perfecto. Bárbaro. ¿Listo? Para mí está perfecto. Una preguntita, pero no van a ser solo 144.000 de esos mártires, ¿no? No, no sabemos. A ver, va a haber mártires, algunos van a ser los 144.000 y otros son de los que van a salir de Babilonia. Pero no sabemos, o sea, pero ninguno va a dejar de dar un testimonio muy claro. Al contrario, es probable que los primeros sean de los 144.000. Y por ahí hay más mártires, no sabemos. Dios no lo dice. Lo que sí dice es que en ese periodo se va a completar el número de los mártires de Jesús. Perfecto. Gracias, Cristian. No, por favor. Entonces, fíjense que hay una diferencia clara. Acá afuera estarían los gentiles. Y acá estarían los santos del Altísimo. Entonces, los gentiles estarían preparando el camino ¿a quién? Al príncipe de este mundo. Porque cuando venga la abominación desoladora al que están adorando, ¿qué van a decir? Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y sobre ellos van a empezar a caer las plagas. ¿Sobre quiénes caen las plagas? Sobre los que estén en el atrio y no hayan entrado a la casa de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los que estén morando al abrigo del Altísimo? Ni una plaga va a tocar su morada. Esa es la promesa de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, al Altísimo, por tu habitación. ¿Qué va a pasar? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa es la promesa. Pero acá sí van a caer las plagas sobre los que estén en el atrio. Y eso va a pasar cuando venga el anticristo. ¿A dónde? Al atrio. Y los que estén adorándolo y postrándose ante una cruz, lo van a adorar a él, porque van a ver la cruz con el sol, el símbolo de el Jesús de Constantino, y lo van a adorar. Y ahí van a empezar a caer las plagas sobre la bestia del falso profeta. Entonces, acá están los mares y acá está el monte glorioso y santo. ¿Y dónde se pone la ramera? Acá en el medio, para impedir justamente las dos cosas. Que el pueblo de Dios vaya a predicar y que el pueblo que está acá pueda entrar por la puerta de la ciudad de Dios. Eso es lo que tiene que pasar. Pero el pueblo de Dios, a partir del clamor de medianoche, como Dios le mostró a Juan, vería este camino y empezaría a recorrerlo. Y al final del clamor de medianoche, serían puestos como primicias en la mesa de los panes de la proposición. Esa es la promesa de Dios. Los pastores protestantes.